programa Zona Franca. El día de hoy estaremos en un panel de discusión que se va a tratar de algunos temas como lo son corrupción, clientelismo, casos de corrupción y estrategias anticorrupción. Para esto tenemos en nuestra compañía, nuestros panelistas, el doctor senador del Cambio Radical, Jason Pinzón, la ciudadana Rocío Vargas, el director de contratación del Ministerio de Hacienda y Comercio, Miguel Jiménez, y la representante de FENALCO, Sara Gutiérrez. Y quien les habla, Isabel Gallego. Para esto y para iniciar el día de hoy nuestra discusión, vamos a hablar acerca de si ustedes consideran que el clientelismo es lo mismo que la corrupción. Quiero dar inicio a este debate con una pequeña definición de lo que es la corrupción, y es el mal manejo de los recursos públicos para beneficio propio o beneficio de terceros. Así que empezamos con Jason. Bueno, pues primero que nada, pues tengo que estar en desacuerdo con esta definición que tú nos das. Ciertamente el conocimiento común y desde, digamos que si tú le preguntas a cualquier persona en la calle, le dices qué es corrupción, te va a decir no, es que el gobierno se roba la plata. Pero no necesariamente es solamente los dineros públicos. Para que haya corrupción tiene que haber también una intermediación de un privado o de alguien que esté dispuesto a corromper, sea de una parte o de la otra. Entonces por eso considero que remitir la corrupción solamente a los recursos públicos es por lo menos desacertado. Perfecto. Ahora hablemos un poco con nuestra ciudadana Rocío. Buenas tardes, gracias por la invitación. Yo me acojo un poco a lo que dice Jason, y es que efectivamente la corrupción pues hace parte como del mal manejo de recursos públicos, pero también en casos, por ejemplo, como el de los NULE, pues es evidente que también están incluidos los privados. Entonces desde ahí pienso que están entre públicos y privados. Perfecto. ¿Y nuestra señorita Sara? Bueno, creo que todos llegamos al acuerdo de que se presenta en todas las esferas de la sociedad, públicas, privadas, desde el colegio, las instituciones, las universidades, muchos factores, se presenta la corrupción. La corrupción la entiendo como un abuso de poder, muchas veces entre personas con mayor autoridad a otras que no la tienen, o aún desde casos de la cotidianidad que se pueden presentar, que infringen la ley, que infringen la norma para beneficio propio. Entonces creo que la corrupción abarca muchas esferas de la sociedad y, como dice Jason, tanto pública como privada. Mil gracias. Nuestro compañero Miguel. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Me gustaría comentar este tema tan profundo y tan como corrupción. Ya sabemos que abarca varias connotaciones, ya sea en una esfera pública o privada. Hay corrupción, ya sea desde lo macro o lo mínimo, lo más ínfimo, se puede evidenciar varias prácticas de corrupción. Más allá de los sectores públicos y el aprovechamiento de los recursos públicos, siento que la corrupción está más arraigada a un individuo y a esas prácticas que, de cierta manera, por ser y por pensar que son prácticas mínimas, se vuelven prácticas, mejor dicho, en un pensamiento y una escala más grande. Perfecto. Recopilando todas las definiciones y puntos de vista que tenemos todos, quisiera abrir un poco al debate acerca de que se debe reconocer el fenómeno de la corrupción y se debe caracterizar también. También por esto debemos ver estrategias desde lo académico y desde lo público que pueden adaptarse para contrarrestarlo, creería yo, pero hablamos un poco acerca de si existe la corrupción, es cultural, es un tema netamente cultural. Miguel, si nos puedes hablar un poco. Desde mi experiencia puedo decir que es un tema netamente cultural, ya que es el origen, el foco. La corrupción es cultural. Si ese es el origen, yo puedo decir que del origen de la cultura nos vamos a esbozar ya las entidades públicas, nos vamos a ir a las unidades privadas y vamos a cometer esas pequeñas prácticas que se van a convertir en actos tan grandes. Tan grandes. Entre menos comencemos, más lejos vamos a llegar con estas prácticas corruptivas. Diciendo que si bien digamos que la cultura es parte de la corrupción y efectivamente
se encuentra como una de las bases que tiene, pues creo que no es netamente cultural, creo que en la corrupción entran otros ejes. Pero pues sí, en Colombia digamos que principalmente en nuestros actos del diario vivir, pues se evidencia que, no sé, los estudiantes hacen copia en los parciales, en el transporte público las personas pues se pasan sin pagar, pues sí, son actos corruptos y tienen que ver con la cultura, pero netamente cultural considero que no es. Yo quisiera también agregar un poco a lo que decía Rocío, porque me recojo en eso, no es netamente cultural, sino que hay, podemos evidenciar varios factores, entre ellos la voluntad política, la institucionalidad, aún desde la posición que tenemos un senador, cómo ellos con su investidura de autoridad pueden contrarrestar estas prácticas corruptas. Es complejo el tema cultural, pero también haciendo o con los entes de control el frente a la corrupción no es netamente cultural, sí existe, se presenta desde la niñez, como les mencionaba, en el colegio, las prácticas diarias con amigos, mencionando, con una firma. Entonces ahí se presenta el clientelismo y la corrupción, pero no solo cultural, sino la débil institucionalidad, la voluntad, aún desde del interior de los entes de control, que muchas veces son permisivos ante estas prácticas. Entonces son muchos factores y que en Colombia se presentan y dan como el escenario perfecto para que la corrupción en la actualidad esté tan fuerte y tan arraigada en nuestra sociedad. Me gustaría como preguntarle algo acá al noble senador, y también respondiendo a ti. Primero que nada, las entidades públicas no son, yo como gran director, las entidades públicas no son permisivas con la corrupción. Y segundo, mi senador, ¿alguna vez ha sido corrupto según estas connotaciones? ¿Tú que practica la política y el poder? Pues primero que nada, no, porque no voy a reconocerlo. Es curioso decir no cuando comienza de la corrupción, ¿no? Es que ustedes están planteando algo muy peligroso y es decir que la cultura colombiana es corrupta. Y me parece terrible que de verdad, desde tantos puntos de vista, podamos llegar casi a la misma conclusión y que digan que la cultura colombiana es corrupta. La cultura colombiana no es corrupta, no todos los colombianos son corruptos. Ahora, si hubo golpes de pecho de unos y otros, pues cada quien. No, pero realmente pero sí no tenemos podemos. una cultura corrupta, desde el punto de vista en que ahorita se hablaba, pues como se mencionaba el clientelismo, y el clientelismo es corrupción, y desde el clientelismo se abarca el tema político y, por ejemplo, se necesitan, pues los políticos hoy en día necesitan de la gente pobre. ¿Para qué? Para que a través de las elecciones la gente pobre vote por ellos y puedan ser elegidos y puedan mantenerse en el poder. Como si antes Entonces sí es una cultura corrupta, porque eso no es de ahora, sino desde hace muchos años, algo que viene pasando de siempre. Sí, Bueno, pero también tenemos que decirlo que una cosa es un clientelismo y yo por lo menos la última vez que revisé la ley, y lo sé porque soy parte de la corporación que la realiza, el clientelismo no es un delito. La corrupción es un delito, ¿cierto? Entonces, visto desde ahí no es un delito, pero en la realidad el clientelismo sí es un delito. y número dos, no necesitamos Sí, es a los corrupción. pobres, necesitamos sacar a la gente de la condición de pobreza. ¿sí? No, necesitan a los pobres para poder mantenerse en el poder. Perfecto, de acuerdo a estas intervenciones, quiero aclarar el término de clientelismo. Según Jesús Duarte, el mal funcionamiento de las instituciones públicas es un aspecto que evidencia la ineficiencia estatal y hace que el clientelismo no sea un mero problema administrativo, sino también político y cultural, y también sería de comportamiento, que nos lleva a nuestra pregunta inicial acerca de si existe una cultura de la corrupción. ¿Jason? Yo considero que no. El corrupto es solamente aquel que ha sido juzgado o condenado, porque todos tenemos el derecho a ser inocentes hasta que se nos demuestre lo contrario. Entonces yo considero que no, que realmente solamente se dan golpes de pecho, pero no considero que sea realmente algo cultural. No considero que Colombia sea un país corrupto. Me parecería exagerado, sí. Yo quisiera mencionar algo respecto a lo que ya me hablaban pues aquí los panelistas y preguntarte a ti, senador, ¿por qué? ¿En qué te basas para decir que no hay una cultura de corrupción? Primero, claro, eso nos afecta y usted como televidente está diciendo, no, esta señora me está diciendo corrupta, pero es que los hechos lo dicen. A nivel internacional hemos sido evaluados y hemos sido uno de los países más corruptos. Que claro, el primer
El avance para poder cambiar esto es reconocer que estamos mal, porque Colombia, las instituciones públicas, privadas, lo que sea, hay corrupción. Y te quiero dar algunos datos respecto a eso, y es que 17.000 millones anuales son robados en corrupción, es casi el 5% del PIB. Y sabes, el 21% del presupuesto es robado, no en beneficios sociales, no en inversiones en infraestructura, no en gastos de inversión ni de funcionamiento del Estado, sino en corrupción y en clientelismo. Entonces, tú me estás diciendo que, bueno, no somos corruptos, pero es que los datos lo dicen. Y somos un país que sus instituciones y la gente del común han normalizado la corrupción. Bueno, pero esos son ustedes, ¿no? Porque yo también te quería preguntar sobre el tema de impuestos, ¿no? Porque si vamos a empezar a dar los golpes de pecho de que todo es corrupción, si están pagando los impuestos bien, porque yo creo que todos los colombianos somos conscientes de que las grandes fortunas de este país, que muchas de ellas están aglutinadas en Fenalco, lo que hacen es contratar a contables que les hagan contabilidad creativa y al final no le terminen pagando nada al Estado. Entonces no aportamos, pero sí tenemos la autoridad moral para salir en un programa a decir que todos los colombianos somos corruptos. A mí me parece. Es curioso también pensar que vamos a sacar cifras y vamos a sacar datos cuando de cierta manera, si las interpretamos bien, tenemos toda una constitución, toda una ley 1474 del 2011 de anticorrupción, tenemos todas las medidas. Yo como director puedo asegurar que todos los procesos son transparentes, se hace el debido proceso de contratación. Y pues es curioso pensar que hay tantas cifras de corrupción cuando tenemos toda la ley abarcada. De cierta manera, también debemos saber que la corrupción ha sido lineal en Colombia, pero la lineal ha sido descendente. La corrupción ha venido bajando desde nuestros puntos de vista, desde nuestros procesos normativos. Perfecto. Tomando esto, quiero... Disculpa, es que me interesa saber la opinión de la ciudad, de la Sara. ¿Tu opinión, Sara? Perfecto. Antes de que hable Sara, quiero yo aclarar algunos puntos que veo acá dispuestos. Y es que efectivamente en Colombia hay una formalización de la corrupción desde que somos pequeños. Desde que somos pequeños se nos dice que el vivo vive del bobo, que la abejita, entre otras cosas de la cotidianidad que vemos y de nuestra cultura en sí arraigada a ser colombiana. Hay una corrupción pequeña, grande, pero la hay. Pero sabemos que nuestras instituciones están tratando de fomentar el no la corrupción. Por eso tenemos múltiples entidades, múltiples leyes que van en contra de esta. Entonces sí hay un plan para evitar la corrupción. No están de acuerdo en las instituciones, pero no podemos desconocer que hay una cultura de lo corrupto. La hay, está entre nuestro ser colombiano, ser más vivo que el otro. Continúa. Bueno, no, sí, eso es una realidad, que la corrupción existe en nuestra sociedad, y lo que tú mencionabas defendiendo la institucionalidad de las diferentes organizaciones, los ministerios tratan de que esto no se presente, pero se presenta. Que si han habido tareas para que esta se mitigue, ahí entramos como a mirar y a debatir, porque es que los resultados dicen una cosa y él, pues su merced, dice algo desde su punto de vista, y es que no nos podemos quedar con mi punto de vista, no, es con hechos y es como percibe la sociedad las instituciones, ¿sí? Puede que usted como persona no practique la corrupción o nunca en su vida ha incidido en esta y no puede entrar a, tal vez a preguntarle a usted pues con lo que ha hecho, pero las instituciones, y hay evidencia de que sí existen casos de corrupción. Es una tarea de todos, no solo de las instituciones, del gobierno, de los entes de control, sino que todos podamos primero acatar la ley, la norma y una ley anticorrupción, pero muchas veces no se presenta. Esto no solo se trata de ustedes claramente, sino de todos los colombianos. Es una acción en conjunta. Señora Rocío, ¿puede continuar usted? Gracias. Es que hace un momento se mencionaba el tema pues como de los impuestos y esto de las empresas, y digamos que desde los ciudadanos es muy triste ver que efectivamente las grandes empresas no pagan los impuestos que deben pagar, pero les quisiera preguntar a ustedes desde el Estado, es que ¿por qué se da esto? Y es precisamente porque el Estado es quien ha fijado estas políticas. ¿Y por qué han fijado estas políticas? Porque los funcionarios
han estado también como inmiscuidos, tienen sus grandes empresas a través de las cuales se lucran y han buscado que a través de la norma evadan pues de alguna manera los impuestos. Entonces, pues, ¿qué opinan también ustedes acerca de eso desde su posición? Bueno, poniéndonos un poquito en contexto, para el 2020, de acuerdo con la CEPAL, el costo de evasión de impuestos está más o menos sobre el 6,1 del PIB. ¿Qué opina usted? Bueno, pues desde el Congreso, desde el Senado sobre todo, hemos estado trabajando mucho en reducir las cifras de evasiones de impuestos. Desde luego que es muy difícil porque las grandes empresas y los grandes grupos económicos cuentan con muchísimo poder y muchísima capacidad dentro del mismo Senado, primero, y segundo, pues para poder sobresaltar la ley, porque pues la ley está escrita y es difícil que esté evolucionando al mismo tiempo que están evolucionando las formas de hacer impuestos. De hacer impuestos. Entonces realmente yo considero que nuestra normatividad sí puede estar un poco quedada, pero yo creo que digamos que desde la gran corrupción, desde la corrupción digamos real, hay muchísimos senadores y representantes que no están dispuestos a hacer los cambios necesarios en nuestros sistemas. Entonces pues ahí sí le debo dar hasta cierto punto la razón a la ciudadanía. ¿Y a qué se puede deber eso? Que no quieran generar un cambio. Pues el punto de que desde los grandes grupos económicos realmente influyen en la corrupción de los otros representantes, de los otros senadores. Desde luego no puedo decir nombres, pero sin duda los hay. De alguna manera nos estaría dando la razón en que sí hay una cultura corrupta, ¿no? A través de estas acciones, que son acciones pues, no muy hay cultura, normalizadas. no hay cultura corrupta, hay corruptos. Eso es algo que quiero dejar muy claro. Este país no está lleno de corruptos, jamás podría decir porque significa que entonces pues, que yo sería corrupto y que mis votantes fueron corruptos, y claro que no, eso no es así. Hay corruptos, claro que los hay formas de corrupción, claro que las hay, pero como tal este no es un país corrupto. Pero es un país corrupto en la medida en que hasta los entes de control se han visto inmiscuidos en casos de corrupción. Entonces han perdido hasta, digamos que desde el poder han perdido hasta, sí, valga la redundancia, su poder institucional, y nosotros ya como ciudadanos ni siquiera confiamos en los entes de control. Entonces sí hay una cultura corrupta. Es por esto que desde lo público se viene implementando todo tipo de medidas. Si analizamos nuestra constitución, es un Estado social de derecho que prevalece y promueve y promulga la buena democracia y la participación de ciudadanos entre los estados, entre las entidades. Por esto es que es claro que el sistema no es perfecto, no existe un sistema perfecto en la normatividad de Hacienda, ni hacen que el sistema es perfecto, porque evidentemente no lo es, pero de nuestros errores vamos aprendiendo siempre. También es curioso pensar esto porque más allá de lo que sea el Senado, es cierto, ¿no? Está la cultura de corrupción, hay sujetos políticos, todos son puntos de vista. Pues yo argumento que las entidades y lo que está la Constitución es lo más legal que puede existir, y nosotros como entidad tenemos toda la potestad y el patrimonio. O sea, no veo que en ningún momento nos estén vulnerando, pasando por alto, porque lo que emite el Ministerio de Hacienda, cualquier entidad pública, está avalado por la Constitución, y sería ilógico decir que voy a hablar y decir que la Constitución no se respeta. La Constitución es lo legal y es el marco constitucional que estamos. Pero se está hablando, en este caso se está hablando desde una sola entidad. Por eso digo, los entes de control y muchas otras entidades se han visto envueltas en casos de corrupción. Es muy cierto, pero hablemos con cifras, hablemos un poco de las cifras, y como tenemos entidades que regulan esto de la corrupción, voy a hablar acerca de un estudio que hizo la Fiscalía General de la Nación entre el 1 de enero de 2009 y el 1 de noviembre de 2016. El sistema penal real acusatorio registró más de 3.966 condenas por delitos relacionados a formas de corrupción. No todos son de políticos, no todos son de ciudadanos, pero corrupción. Es decir, hablamos de que más del 75% de los casos tienen que ver al menos con recaudar recursos o dejar de hacer
el pago a los impuestos, también hablamos de la coerción por ofrecer o dar y la omisión del agente al emprendedor. También hablamos de apropiación y confusión en el caso de corrupción. Queremos hablar un poco de que hecho la ley, hecho el delito, podríamos hablar de esto. Y esto me abre a nuestra siguiente pregunta. ¿Considera que existen estrategias suficientes para combatir la corrupción? Quiero darle la palabra a Jason. Pues desde luego que sí, desde la misma cifra que nos das, son 3.966 casos, que la clave aquí son 2 casos, no es que todos seamos corruptos, son 369.000 personas que han sido condenadas por corrupción. Una cosa es de la investigación y otra cosa es ya condenados. Ciertamente es una cifra alta y pues ciertamente se puede decir que en lo que cabe se está haciendo, los entes de control están haciendo suficiente para perseguir a la corrupción y por lo menos mantenerla bajo control. Perfecto, son 50.88 millones de habitantes, comparada con la cifra de corrupción de 3.966 casos que se han dado en la Fiscalía. No es comparación. Señora Sara. Bueno, pues venimos hablando de que si hay cultura o no de corrupción, de cómo está esa evidencia y de que si esa cifra que nos menciona Jason, comparada a la que tú dices, en verdad es como un gran problema. Pero reitero de que nuestra cultura, las instituciones, ahorita que pues se ha venido como un trabajo de la anticorrupción, es algo que viene desde muchos años. Es desde el patronazgo, de la relación entre patrón-cliente, de que me prestan, me dan, entonces sí existe. Y también lo que tú dices respecto a esas cifras, o sea, como no, entonces no es un problema de mayor, existe. Y aún muchos de los casos de corrupción, clientelismo, no están registrados en esas cifras. No hace comparación a lo que los organismos internacionales han dictado o han evaluado a Colombia. Estamos mal y yo considero y les invito a que el primer paso para poder combatir la corrupción es reconocer que existe, es reconocer que ha permeado en las instituciones y lo ha permeado hasta usted. Usted como ciudadano pregúntese, ¿no ha cometido corrupción? No simplemente robando o en lo legal o al Estado, no pagando sus impuestos. ¿Qué casos o qué situaciones o qué acciones en su vida cotidiana considera que son corrupción? Y ahí es donde podemos observar que sí existe una cultura de corrupción. Somos personas que, como colombianos, siempre actuamos desde la individualidad, desde el bienestar propio, de la ventaja propia. Señora Lucía, usted que como mayenta, como ciudadana, ha sido llamada a responder esa pregunta. Es que en parte para responder a Sara desde la posición efectivamente de ciudadana es que si bien el gobierno ha implementado acciones, estas pues no han tenido como un resultado positivo o un gran impacto porque pues hoy en día aún se ve como esa sombra de la corrupción que permea todas las instancias del gobierno. Y adicional, sí, efectivamente nosotros como ciudadanos pues digamos que no nos cuestionamos ni siquiera frente a nuestros valores éticos y morales en nuestro actuar diario y contribuimos de alguna manera a esa cultura corrupta que tiene el país. Sí, hablemos que la corrupción es algo que ya se ha dado y que hay estrategias que se están dando. Habla tú, Miguel, por favor. Me gustaría aclarar que no niego que no exista una corrupción. Más allá de cultura de corrupción, cabe aclarar que esta palabra tiene varias connotaciones. Cuando digo cultura de corrupción, yo me estoy abarcando y voy a entrar al ámbito desde mi niñez, desde mis valores, desde mis estudios. Todo lo que nos forma como persona, primero que nada, nos va a dar y nos va a definir el momento de que, o sea, preferiblemente no, se nos presente un caso de corrupción y nosotros tengamos que decir que no. Yo, en mi experiencia de la contratación y pues un caso de Hacienda fue bastante curioso, fue de un integrante, un chico bastante estudioso que lo pudimos ver, era altamente estudiado, tenía más de 9 años de pregrado y nos comentó acerca de que había cometido un acto de corrupción por sus altas habilidades. Pues después de esto yo pude analizar, claro, después de hacer la correcta acción disciplinaria, pude analizar de que
la corrupción, primero que nada, la ruptura de corrupción no está estrechamente en los valores y ética de cada persona. El estudio no, porque vayas y estudies en una universidad significa que no vas a ser o no vas a tener principios corruptos. Tampoco quiero estigmatizar diciendo que Colombia es fuente de corrupción, todos nacemos en el individualismo, porque no, quisiera interrumpirlo para reiterar la pregunta que acaba de hacer Isabel, y es que si considera que las estrategias fomentadas o establecidas por el gobierno son suficientes hoy en día para combatir la corrupción. La misma pregunta le quiero hacer al senador. Son oportunas, más no perfectas. Bueno, para empezar, claro que sí, las estrategias anticorrupción se han ido desarrollando. Hoy tenemos, por ejemplo, el ejemplo del CEPOP, una plataforma que es insignia de transparencia. Realmente es una herramienta que nos ha ayudado mucho para mantener el control sobre las instituciones. Yo como senador también aplico el control político al Ejecutivo, y realmente hay que decirlo, estamos cambiando y estamos avanzando para derrotar la corrupción. No considero que hayan sido total y completamente suficientes, porque pues de ser suficientes ya no tendríamos tanta corrupción, pero se están haciendo los esfuerzos y realmente cada vez hay más herramientas y más. Cada que un corrupto decide, porque es uno, cada que un corrupto decide ponerse por delante de las instituciones avanzan y se modernizan para perseguirlo. Bueno, pongámonos un poquito más sobre los hechos y hablemos de una reforma anticorrupción, y es la reforma del sistema judicial. Este sistema de control y supervisión de la acción pública para diferentes elementos. ¿Quién quiere dar una parte? Pues evidentemente tenemos varias leyes, varios programas y varios laboratorios, inclusive en la SAD, laboratorios que promueven una lucha contra la anticorrupción. Más allá de la ley 1474 o 2011, tenemos la ley de los estatutos en el Ministerio de los mecanismos que nos anticipamos. Tratamos en nuestro recorrido pues, de anticiparnos y mirar por qué está fallando el sistema. Pero si el sistema es bueno, porque todavía hay unas altas cifras, señor ministro. Senador. Bueno, pues hay altas cifras, primero que nada, pues sí, hay muchos corruptos, realmente hay muchos corruptos. Y es lo que digo, el sistema avanza, el sistema mejora, pero también hay que decir que las herramientas anticorrupción se adaptan a las técnicas de corrupción. Entonces, pues, necesitan un periodo para realmente analizarse, que pues no es necesariamente tan fácil decir que son corruptos, ¿no? Porque también tenemos que ver los derechos de las personas, tenemos un debido proceso, sin duda hay que hacer una reforma judicial, porque realmente hay muchísimos casos represados, hay muchísimos casos que terminan en penas que tal vez no son lo suficientemente altas como para generar un escarnio a los corruptos, y eso hay que mejorarlo sin duda, pero no considero que seamos tampoco, que así como los compañeros panelistas consideran que todos son corruptos, tampoco considero que la corrupción se haya tomado este país. Considero que se está haciendo una pelea que se está haciendo en todo el mundo y que realmente pues va a continuar y va a seguir creciendo. Yo quisiera hacer una apreciación, gracias. Es que sí hay una parte normativa, pero también quiero decir que digamos desde nosotros los ciudadanos, en muchos de los casos, y creo que es de conocimiento de todos, y es que esa parte normativa ni siquiera se ha socializado, o sea, en muchos casos ni siquiera se conoce cómo funciona o qué está haciendo el gobierno. Entonces, para nosotros que tenemos acceso, por ejemplo, no sé, a la información a través de medios de comunicación, lo que vemos es que la corrupción, en vez de disminuir, está en aumento todo el tiempo, ¿sí? Hay muchos casos que se presentan, y lo que se ve en el diario vivir a través de los medios, lo que se comunica y se transmite es eso, que la corrupción está en aumento. Entonces pareciera que todo lo que hace el gobierno no está siendo eficaz de ninguna manera. Van más de 11 reformas tributarias en los últimos 20 años, señora Sara. ¿Qué opina usted del tema? Acerca de la reforma a la justicia, no sé si bueno,
Sí, se está haciendo un trabajo y esto es tanto parte de la institución como de cada persona y aún también desde la ciudadanía que está aquí representada. Pero creo que una reforma a la justicia debe ser severa y no se debe permitir este tipo de prácticas, porque como se han reconocido, se han normalizado, pues los políticos, los empresarios también hablo porque represento a los empresarios y en nuestra entidad muchas veces han habido casos de corrupción y que queremos que se mitiguen y que no se presenten. Pero entonces ahí también va la variable de, bueno, que la ciudadanía no quiere tal vez que sean tantos castigos o algunos pues políticos están como impermeados en eso, entonces no conviene. Pero entonces la pregunta aquí sería, ¿Colombia está dispuesta a que se generen reformas, cambios y que se ataquen y se, de cierta manera se reconozcan y lo implementemos? Porque muchas veces, y lo que dice aquí el senador, se crean leyes y puede haber muchas leyes, pero echa la ley, echa la trampa y las personas tratan de sobrepasarlo. Entonces ahí con quién estamos peleando. Entonces una reforma a la justicia sí necesitamos que persona, que entidad, alcaldía, concejal, gobernador, cada persona político o aún privados, porque aún me van a dar palo aquí mis compañeros empresarios, pero es necesario. Nos quejamos muchas veces de las entidades, de los políticos, pero también lo permitimos. Entonces estamos dispuestos como colombianos a permitir esa reforma judicial y que si hay, que se castigue tanto al político que compra votos o que se castigue al empresario que por contratación lo permite. Es muy evidente lo que está diciendo Sara, nosotros mismos somos los que elegimos estos representantes corruptos. Entonces estaríamos dispuestos, esto es una reforma electoral, una reforma que sea con mayor transparencia, que sea con una competencia en procesos de contratación y licitación, porque para nada es un secreto que yo te financio mi campaña y después te pago, tú me pagas con un puesto o con un favor político, como nosotros lo llamamos. Este es un vicio que se caracteriza por una parte muy grande del accionar político. Entonces, abriendo a esto, quiero hablarlo que esto esencialmente y puntualmente está en los niveles territoriales y me gustaría escucharte a ti, Miguel. Bueno, en mi posición podría responder de la contratación real a nivel territorial y mandar las cosas, pero estoy ahí pendiente de gestionar cada territorial. Pues es evidente que desde mi trayectoria he podido pensar que hay varios favores políticos que estuvieron al Senado de cierta manera dan un libre nombramiento y llegan sus directores que de cierta manera no tienen una trayectoria relevante, no tienen funcionarios que de cierta manera también llegan y bueno, yo como subdirector me dice, bueno, ya está todo el proceso, ya está todo el papeleo, pero de cierta manera, como llegó, o sea, la trayectoria no es relevante, es evidente que hay favores políticos y pues se inician procesos que son accionarios disciplinarios, que son algunas estrategias que se tienen como mecanismos anticorrupción, pero es alguna tarea que se va llevando. Ya en las territoriales el tema es más complejo pues porque la debilidad institucional del Estado está presente y igual es complejo. Siento que en final la representatividad es todavía más complejo por el gremio privado. Pasar del público, de la contratación pública a privada, siento que es más complejo desde mi punto de vista. Perfecto. ¿Nos podrían dar una respuesta? Bueno, tú atacas al privado y les limitas y claramente, y yo no quiero hacerle mentiras a los ciudadanos, y es que en los privados muchas veces se presenta la corrupción. Pero entonces, ¿qué herramientas hacen para que el Estado, las instituciones no permitan ello? Porque es que donde no puede haber corrupción, donde esa se contrarresta, pero como el Estado no la ha contrarrestado, ha permitido una cultura tanto en los empresarios para que esta se permita y se normalice. Entonces, pero yo creo que esa no es, o sea, una justificación como de que como el Estado no contrarresta, entonces los empresarios pueden hacer, o sea, pueden verse inmiscuidos en la corrupción. No, claramente esa no es como desde mi posición decía así, es lo que hay.
o sea, exactamente estoy entendiendo eso, pero pues ya entiendo que son temas de poder y pues temas de poder acá el Senado, el gran senador de los pues no sé si alguna vez has hecho favores políticos, Pues, pero evidentemente no, pero me gustaría... No se hacen favores políticos. Mi UTL, que Pero es sí sabes si lo único que contrato como O sea que nunca senador. han incurrido en el clientelismo. Claro que no, mi Sí, UTL sí. es total y completamente gente que se lo ha ganado. Pero si desde su perspectiva el clientelismo no es corrupción, entonces... Pues no, pero Claro, una cosa es que para mí no sea como para tal corrupción, favores. pero no, yo soy senador y no tengo cómo pagar favores. Realmente yo Tienes mucho poder. represento Emoción. un sector de la población que votó por mí y esos son los Pero- intereses. Pero usted hace parte de uno de los partidos Ay, más sí. corruptos en Colombia, el Cambio Radical, y lo podemos investigar en los ciudadanos y lo podemos ver, de que hay corrupción en su partido. Entonces Que no ha puede justificado. desligarse de una cultura y de actos que ha presentado su partido y su bancada. Claro que puedo, porque a mí no se me puede juzgar por lo que han hecho otros integrantes, porque yo solamente soy responsable jurídico de mis actos y no respondo de los demás. Quería justificar que en la Hacienda entran 10 funcionarios y no sé exactamente cómo son, pero sé que vienen nombrados de algún político de tu partido. No sabría decir ahí. Exacto. Pero O considera que No sabría decir. ha conocido a un primo mío o algo así. No necesariamente puede ser familia. No, pero pues ahí sí yo les diría. Pero entonces, si usted dice que, o sea, hay evidencia que el Partido Radical ha cometido corrupción, ¿qué hace en ese partido? ¿Lo representa? No, nosotros no representamos la corrupción. Nosotros No representa la corrupción. ¿Usted no representa a su partido? Se siente representado por el partido. Pero- Sí, pues es mi claro, partido, ¿cómo pero dirías? son mis ideales políticos. Ahora, No, que se cuelen ciertas personas, ciertos ladrones, ciertos corruptos, pasa, Pasa, y es es verdad, curioso soy porque tú consciente. llegaste como representante de FENALCO y no los estás representando. O sea, yo veo varias faltas en FENALCO, veo varios casos de corrupción, de 200 millones, si se FENALCO de tu entidad, o sea, no veo que lo estés representando. Me Bueno, gustaría saber tú cómo Te llegaste. cuento que yo llegué hasta este año y sí hemos encontrado irregularidades y la idea es mitigarlas y contrarrestarlas. Yo estoy aquí para que hablemos de corrupción y me llamaron porque en este año se han mitigado esos procesos. Si hay que judicializar, si hay que establecer la norma para que esto no se presente, lo vamos a hacer. Pero entonces, a lo que tú mencionas de que no te sientes representado y que tu partido no representa la corrupción. Claramente acá uno no puede hablar sin evidencias y buscando a la gente, pero muchas veces se ha presentado de que hay candidatos y en elecciones aún mucho más que tu partido ha influido en ese clientelismo y la corrupción. ¿Qué propuestas o qué dirías si tú no las permitido, porque no lo vamos a juzgar aquí o a generalizar, pero ¿qué propuestas darías para que esto no solo se presente en tu partido, en ciertos casos que se han dado, sino en todos? Retomando un poco lo que dice la compañera, quiero decir que una forma de clientelismo podría ser los cargos de libre nombramiento. ¿Qué opina usted? Pues primero que nada, para responderle, pues el partido sigue y somos una fuerza política muy importante de este país y realmente somos elegidos en alcaldías, en consejos, en casi todos los cargos de elección popular. Entonces yo considero que si realmente respondiéramos solamente a corrupción, pues la gente tendría que decir basta, pero no lo hacen. ¿Por qué? Porque no somos todos corruptos, que han habido casos de corruptos, claro que sí, pero no podemos decir, o sea, hay muchísimas regiones en donde el partido siempre ha sido fuerte y sigue siendo fuerte porque apoyamos a la gente y les hemos dado servicios, les hemos llevado agua, les hemos dado electricidad. Como la Guajira. Se me escapa si realmente el gobernador puede hacer de mi partido, pero si vemos, por ejemplo, la parte de la costa, realmente es un lugar donde aprecia mucho mi partido y seguimos ahí y seguimos trabajando por la gente, porque realmente la gente ve que nosotros hacemos por ellos, entonces no considero que Además, se pueda juzgar el partido por ciertos No, casos. y lo que sigue es como qué propuestas darías para que no solo se presente eso en tu partido, sino en general, para que se mitigue esos casos de Pues en corrupción. general por ahí empieza, pues si hablamos de corrupción de este tipo, estamos hablando de corrupción al elector, entonces estamos pensando desde que la misma gente no esté dispuesta a vender sus votos. Si
usted no está dispuesto a vender su voto, pues esta persona que está comprando votos no va a llegar a un cargo para después hacer más maldades. Entonces realmente pienso que recae en el ciudadano realmente decir no, usted es un corrupto y yo no voto por corruptos, y ya ahí se puede acabar. Tú mencionas cargos de libre nombramiento como clientelismo. No veo porque hay clientelismo. En cargos de libre nombramiento yo fui una persona idónea, bien hecha en mi trabajo, realicé y tuve una carrera excelente. No veo dónde está el cargo, dónde está el clientelismo, porque eso es un artículo, está facultado, se hizo una sentencia y esos son cargos de libre nombramiento porque saben, conocen a la persona, conocen sus facultades que son idóneas para estos cargos tan complejos donde se requiere una gran responsabilidad. Perfecto. Siendo así, vamos a cerrar el día de hoy nuestro gran debate. Muchas gracias a los asistentes, muy excelentes argumentos. Y sin finalizar, voy a decir que se necesita un compromiso efectivo, tanto en los gremios como en los candidatos políticos y también como las organizaciones no gubernamentales. Y una menor tolerancia frente a la sociedad para los hechos de corrupción. Muy buenas noches. Muy buenas tardes y sean todos bienvenidos a su programa Zona Franca. El día de hoy estaremos en un panel de discusión en el que abordaremos los siguientes temas: conflicto armado de víctimas, la guerrilla, el paramilitarismo y, como no, el postconflicto. Para esto tenemos en nuestra compañía a Juan Corredor, senador de Comunes y excombatientes; víctima del conflicto, Rosa González; líder social, Ernesto Pérez; y la representante de la Asociación de Defensa y Dignidad Militar, Salomé Torres. Y quienes hablan, Isabel Gallego. Para dar inicio a nuestra discusión, quiero hablar un poco acerca de lo que es el conflicto armado y tocar un poco lo que son las víctimas. Es decir, en la historia colombiana, en los últimos 60 años se ha presentado una marca muy fuerte por el conflicto armado. Nos ha involucrado a todas nuestras familias colombianas, ya que todas tenemos una historia por contar frente al conflicto, ya sea en las carreteras, ya sea de secuestro, de violencia, entre otras cosas. Es decir, hablemos un poco de la desigualdad en la repartición de tierra, la falta de los aspectos de participación política que dieron cabida al uso de la violencia y a la lucha armada. Hablemos un poco de cifras y con esto doy inicio, que pues en Colombia entre 1985 y 2021 el conflicto armado ha dejado más de 2 millones de niños y niñas y adolescentes a través del desplazamiento forzado y de la reclusión, abuso y violencias de otras maneras frente a las del conflicto armado. Y con esto abro para nuestra nueva pregunta, que es ¿existe en Colombia el conflicto armado? Bueno, pues desde luego que sí existe el conflicto armado. Realmente han habido más de 50 años de conflicto armado. Se ha querido a veces dar impartir la creencia a las personas de que no existe un conflicto armado, pero realmente sí existe un conflicto armado, tiene amplias connotaciones políticas y realmente es importante entender que la historia de Colombia y en general el país que hoy vivimos todos es en parte un resultado del conflicto armado. Perfecto. ¿Les puedes hablar tú, señora Rosa? Claro que sí. Efectivamente existe el conflicto, se sigue viviendo aún en algunas zonas del país, a pesar de que ha habido pues, la firma de un acuerdo de paz y que se han tenido unos resultados favorables, aún se sigue viendo como ese proceso de represión y violencia en esas zonas menos favorecidas. Perfecto, señora Ernesto. Como líder social he estado más de 20 años defendiendo a las víctimas del conflicto armado y puedo afirmar que claramente el conflicto armado está presente en Colombia lastimosamente desde hace más de 100 años y podemos evidenciar toda la violencia que se ha presentado. ¿Nos puedes dar algo? Bueno, claramente nuestro país ha sido marcado por la violencia y mucha sangre derramada
con víctimas, con victimarios, que ha afectado a las periferias de nuestro país. Entonces considero que sí ha habido un conflicto en nuestro país, un conflicto armado, aún desde mucho tiempo, una guerra interna, no solo ideología, sino también, como tú mencionabas, el tema de las tierras, y el que más afectado han sido las personas, los campesinos y los colombianos. Entonces, ha repercutido mucho este conflicto en nuestro país. ¿Qué has vivido? Sí, pues digamos que desde esta posición pues es posible decir que para las víctimas pues han sido procesos como muy dolorosos y ha sido bastante triste pues ver que el Estado no tiene como ese interés en que realmente el conflicto desaparezca y que pues con los años, que después de 50 años de esta guerra ni siquiera se quisiera, valga la redundancia, antes aceptar que sí existía el conflicto. Entonces ha sido un proceso doloroso en el cual nos hemos mantenido fuertes y esperando a que la implementación de esos acuerdos sea al 100% para que esta era de violencia y terror que nos han infundido pues termine. Perfecto, señora Ignacio. Pude decir desde mi trayectoria como líder social trabajando en la territoria del Cauca, el conflicto armado es un tema bastante serio y es un tema que es tan complejo en Colombia porque hay varias cosas que lo sustentan, tales como el narcotráfico, lo financian y pues por estos grupos subversivos que de cierta manera buscan sus intereses han tomado bastante fuerza. Incluso actualmente hoy se evidencia estas grandes falencias por la debilidad institucional del Estado presente en todas esas territoriales. Mil gracias. ¿Nos compartes alguna opinión? Bueno, pues ya que hablamos del conflicto armado, pues sí, realmente es importante entender que hemos llegado a sustentar, pues, antiguamente como militante de las FARC, un conflicto muy largo, creyendo que era el único camino y la única solución viable para el cambio que realmente queríamos representar y que queríamos dar para nuestras familias y para toda la sociedad en general. Entonces, básicamente, pues eso. Mil gracias. Teniendo en cuenta. Perdón, debo decir que aparte de que ha sido duro, este proceso es duro hoy estar acá frente a una persona desmovilizada, porque pues digamos que en esos procesos de reconocimiento y de verdad es difícil estar frente a ellos. Es reconocer que existe un conflicto armado y en Colombia en la actualidad, ¿cómo está? Pues durante el año 2020 se han registrado una cifra gran alarmante debido a que los líderes sociales, las masacres, el comportamiento en grupos, el confrontamiento entre grupos armados y otras cosas en Colombia se ha disparado de una forma y una intensidad muy alta. Para esto quiero decir que el conflicto armado nos abrió paso a los abusos en los derechos humanos, la violación del derecho internacional humanitario y, como no, han habido secuestros, homicidios, son delitos asociados al conflicto colombiano. Y para esto quiero ver cómo de una u otra manera se nos abre el debate a si valió la pena o no afirmar que el acuerdo de paz se firmó y ha funcionado. No sé si nos quiera compartir desde su posición de víctima algo, señora Rosa. Claro que sí. Pues digamos que uno de los anhelos más grandes que hemos tenido como víctimas es que se dé una paz verdadera, ¿sí? que sea duradera y que realmente se materialice, que los acuerdos se lleven a cabo pues en un 100% y que como afectados podamos vivir un poco más tranquilos, por lo menos de alguna manera. Debo decir que los acuerdos de paz efectivamente valieron mucho la pena. En las zonas donde estamos las personas pues, más afectadas por la violencia, se generó un impacto bastante amplio y grande en la medida en que el porcentaje pues, de abusos por parte de los grupos al margen de la ley y
esa violencia constante ha disminuido en gran medida. Mil gracias, señor Ernesto. Yo voy a decir que también como líder social también me considero una víctima. Pues desde el ejercicio de mis funciones puedo decir que recibió varias amenazas en Cauca, donde me amenazan por de cierta manera querer cumplir mi trabajo, o sea, querer hacer bien mis cosas. Yo recibo amenazas que me dicen, no, o sea, tú tienes límites, o sea, aparte de mis límites como funcionario, me dicen, tú tienes hasta acá ciertos límites. Entonces pues, de esta manera yo me considero como una víctima por las amenazas que me han hecho. Perfecto. Bueno, para responder a la pregunta, sí, yo considero que sí vale la pena firmar los acuerdos de paz. Realmente muchos han criticado de las garantías que se nos dio como guerrilla, pero pues tenemos que entender que desde nuestra posición teníamos que tener ciertas formas de garantizar que íbamos a estar bien, y lamentablemente no se han cumplido la mayoría, pero seguimos creyendo firmemente en el proceso y estamos dispuestos todavía a creer en la paz y apostarle a la paz. Pues en parte por eso también estamos aquí, y le agradezco mucho a la señora Rosa también por estar aquí, porque parte de nuestro compromiso es con la verdad y estar aquí para responder las preguntas de qué es lo que sucedió. En parte eso también es un gran argumento de por qué sí vale la pena firmar los acuerdos, y es que a pesar de todo, sí, realmente todos sabemos que hay un conflicto armado, que hubo un conflicto armado en Colombia. La historia de ese conflicto, las razones, quiénes, el cómo, el cuándo, realmente no han terminado de salir a la luz, y en parte eso apoya este proceso. Esperamos, de verdad, como víctimas esperamos que realmente se dé ese proceso de verdad de parte de ustedes hacia nosotros. La relación con el entorno político y el entorno social colombiano e internacional frente al espacio que se le da a los grupos armados logra que se mantengan como organización activa durante las últimas 4 décadas y finalice un poco el conflicto armado. ¿Usted qué opina sobre eso? Bueno, yo representando pues también a esa gran cantidad de colombianos que merecen primero el respeto de las instituciones y de los colombianos, y también de la dignidad que se le debe dar a nuestros héroes de la patria. No estoy de acuerdo con los acuerdos de paz, porque precisamente lo que usted mencionaba, la guerrilla a través de los años ha cometido muchas masacres, violaciones de lesa humanidad, y ha permitido que Colombia esté en este conflicto. Entonces, ¿por qué darles tantas garantías? Yo reconozco que sí, claramente hay un conflicto y que en un acuerdo de paz las dos partes deben ganar, pero sentándonos primero en nuestra democracia, que es un Estado social de derecho, democrático, en el que se le pregunta primero a la ciudadanía si está de acuerdo, y su respuesta fue un no, porque un gobierno pasa por encima de la opinión del público, sabiendo que esos acuerdos no estaban completos, había mayor beneficio hacia los victimarios y no hacia las víctimas, no se repara. Claramente aquí dice que no es un proceso perfecto, que se debe mediar, que hay muchas cosas que no se han cumplido tanto para su parte como para la suya. Entonces, ¿por qué votar y por qué gastar tanto dinero en algo que no ha funcionado? Y se los dijimos desde antes, es un proceso que está mal diseñado y que no se debió gastar tanto recurso para algo que no ha funcionado, y más sobre cada uno de los colombianos que votó, y un gobierno que quiso pasar por encima de esa opinión y no está respetando como tal la democracia. Pero si bien, bueno, desde la posición de víctimas nosotros, o sea, sí estamos de acuerdo con los acuerdos de paz, y entendemos que para ustedes también haya sido duro y que ustedes hayan sido víctimas, pero a nosotros sí nos ha traído beneficios. O sea, estamos 100% de acuerdo en que se requiere mejorar algunas cosas y que la implementación de alguna manera es lenta, pero los porcentajes y los niveles de reducción de violencia han sido bastante altos para nosotros que estamos en las zonas afectadas, ¿sí? Porque de alguna manera también algunas personas están en zonas pues, de privilegio donde la violencia no alcanza a llegar, entonces su opinión posiblemente es diferente, pero para nosotros sí valió la pena firmar el acuerdo de paz. Está muy claro que se le da una abrebocas a que en el Estado y en puestos políticos se le está premiando a las personas que fueron partícipes del conflicto armado
compañero representante. Señor Ernesto, ¿usted qué opina de eso? Me gustaría comentar que sí, con mi respuesta anterior, sí fue muy importante que se haya firmado los acuerdos de paz, ya que de cierta manera el acuerdo de paz privilegia a unos, no refuta bien, o sea, no castiga bien a algunas personas por todos los actos que cometieron. Siento que o sea, uno que, como mi compañera que vivió la experiencia, es necesario sí hablar, no es de una zona tan privilegiada, pero sí es de zonas como territoriales, donde sí es necesario terminar la violencia. Era muy necesario terminar la violencia de cierta manera, como que diciendo el fin justifica los medios, pero era muy relevante terminar la violencia. Desde luego que hay que añadir, sobre todo la respuesta que le doy a usted, es que realmente no éramos los únicos. No se trata de decir que las FARC nunca cometió un delito o que realmente nunca se sobrepasó cierta línea. Desde luego, desde el combate y desde la guerra las cosas son muy distintas. Básicamente, no es justo decir que por haber cometido ciertos actos no teníamos, digamos, la capacidad para negociar. Negociamos porque consideramos que el camino armado no fue suficiente, el camino armado no logró con los objetivos y realmente esta violencia y todo esto que estábamos realizando tenía que parar. Sin embargo, no fuimos los únicos que realizamos matanzas, estamos olvidando a otros grandes actores como ustedes, los que ustedes mismos están defendiendo ahorita, que son los militares. Los militares también realizaron muchísimos ataques y terminaron con muchísimas víctimas, en su mayoría combatientes, pero también hubo civiles, así como los paramilitares, que también terminaron por ser una de las peores y más cruentas, uno de los más crueles actores que participó de este conflicto armado. Entonces realmente considero que el último incentivo para firmar este acuerdo era parar la violencia, que las víctimas no se multiplicaran aún más. Muchas personas consideran que no está bien visto que los paramilitares y estos grupos armados estén en la política actual, es decir, tan involucrados como puestos en el Congreso, como lo acaba de decir nuestra compañera Salomé. En este momento quisiera abrir un debate a si existe o no la parapolítica. ¿Creen ustedes que existe la parapolítica? ¿Y de qué manera? Para esto quiero un poco acercarlos al tema de la parapolítica con una investigación que se ha dado sobre los posibles vínculos entre paramilitares y congresistas. En junio de 2008, la Fiscalía reportó estar investigando más de 264 funcionarios públicos, de los cuales más de 83 de ellos fueron congresistas. Por supuesto, ellos tienen vínculos con paramilitares, es decir, la política y el paramilitarismo está totalmente relacionado. Al cierre de esta investigación, la cifra subió a más de 400 políticos de elección popular, los cuales 201 congresistas han sido parte de ese 87% de los procesos que se adelantan entre la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía. Es decir, en los procesos que se han adelantado a los servidores públicos son más de 324 miembros de fuerza pública, dentro de los que los ciudadanos lo han visto bien. Y la parapolítica, según las cifras, existe. Así que abro el debate para la señora Rosa. Gracias, sí, efectivamente la parapolítica pues considero que aún existe. Desde la perspectiva pues de que si bien se han identificado tantos casos que aumentaron las cifras, que son los políticos pues importantes, conocidos y elegidos los que están vinculados, a la fecha aún no se conocen ni siquiera pues detalles de cómo han sido esos procesos en los que se han visto involucrados y tampoco han sido juzgados. Entonces, por ende, me remito a que sí, efectivamente aún existen procesos de parapolítica. Perfecto. Señora Ernesto. Es claro que sí existe la parapolítica, lo evidenciamos en algunas, por ejemplo, en mi territorial, en la Defensoría, podemos evidenciar que hay funcionarios que son elegidos por, de cierta manera, grupos, inclusive grupos subversivos, como las FARC, eligen sus funcionarios,
y pues se vuelve muy difícil combatir este modelo cuando sabemos que el Estado es el que nos defiende, pero el Estado, cuando corrompe la entidad de esa manera, no es complejo. Tenemos que tener claro que los paramilitares son un grupo que está con el Estado o no está con el Estado, no lo tenemos claro, pero sabemos que hacen parte de ese intercambio militar y de fuerzas armadas que hay, incluyendo los militares. Así abro espacio a nuestra señora Salomita. Bueno, claramente tu pregunta y en un debate no se deben decir mentiras y ya están las evidencias. Hay paramilitarismo, hay grupos subversivos que cada uno perdió su enfoque. Las guerrillas nacieron con el fin de poder servir, trabajar en la sociedad, poder tal vez ir a donde ese Estado no llegaba y su fin se perdió completamente y terminaron aún agrediendo a las personas, a los campesinos. El paramilitarismo nació con la propuesta de defender a los terratenientes, a que cuidaran su territorio, que es válido claramente porque eran personas que defendían su territorio en contra de las guerrillas. El tema aquí que ya tú me dices que se ha desviado claramente, el paramilitarismo ha cometido matanzas, asesinatos, violaciones y está mal. Ahorita defendiendo el ejército, las fuerzas y nuestros hombres que nos defienden, es ir en contra de esos grupos que han marginado tanto nuestra democracia y nuestro Estado, que sí han cometido claramente, se ha tergiversado y han habido paramilitares dentro aún de la política, senadores se conocen, pero no podemos generalizar a la entidad como tal. Claramente hay militares, hay paramilitares, que hay una diferencia muy grande en la que se alían con los grupos políticos para precisamente tener el poder y seguir allí. Entonces, no podemos generalizar y culpar como tal a la entidad porque muchos hombres, mujeres que defienden nuestra patria, que están poniendo su pecho en el cañón defendiéndonos de grupos que lo único que quieren es llegar al poder a través de la fuerza. Juan Corredor, estas organizaciones que aún siguen activas, que realmente son organizaciones como las FARC, que quieren mantenerse como una organización activa durante las últimas 4 décadas, ¿quieren de una manera tomarse el poder como tal o qué referencia tienes? Bueno, para responder tu pregunta, sí, la parapolítica aún existe. Es un resultado del tema de las falencias que tiene el proceso de paz para desmovilizar a los paramilitares, el tema de la justicia, la paz, pero no la reparación y no la verdad. Esto lo que ha permitido es que realmente aquellos parapolíticos, los más grandes sobre todo, se mantengan en el poder, se mantengan, de pronto ya no tan en el poder, pero sin duda hay muchas personas que contribuyeron al poder paramilitar y que contribuyeron al fenómeno del paramilitarismo en Colombia y siguen aún libres y no tienen ningún tipo de proceso sobre esto, o si tienen procesos no han llegado a buen puerto. Segundo, sí, sobre todo al inicio las FARC fueron una fuerza armada que se reunió con el propósito de proteger al desposeído de estos grandes terratenientes que, como lo mencionabas tú, ya realmente se creen con el poder de toda la tierra y que ellos son los únicos que tienen el acceso a la tierra y a la riqueza del trabajo del campesino. Y realmente el campesinado pues, fue el primero que se levantó en armas después de un ataque en Marquetalia, que nos llevó a levantarnos en armas y llegar a toda esta decadencia de la guerra, porque en la guerra hubo una gran decadencia de nuestros principios y nuestros valores. Pero realmente para eso estamos acá, para cambiar, para volver a ese inicio cuando defendíamos a los desposeídos, cuando estábamos dispuestos a darlo todo por la gente que no podía hacer nada por sí misma. Y hoy estamos aquí, pero por el camino de la paz y por el camino de la política. Perfecto. Podríamos acotar que Colombia ha estado en un periodo de guerra constante. Hoy en día nosotros, como nueva generación, decir que no tenemos una guerra constante desde nuestra vida
locación, por decir, en la ciudad. Por lo menos nosotros no tenemos una arma enfrente cuando salimos, no sé, a comprar el pan o lo mismo. Entonces estamos en un periodo de posconflicto en el que sí, la superación está viniendo, y sea total o parcial, el conflicto armado se está desligando mucho de lo que es una realidad. Y estamos en diálogos con tanto partes que son víctimas como tanto partes que fueron victimarios, y estamos en reparaciones constantes. Colombia está cambiando. Y con esto me despido.